A finales de los años 70 y principios de los 80, el mundo de los videojuegos pasó por una crisis que casi termina con su existencia, todo originado por el exceso de consolas caseras en el mercado y por falta de creatividad al desarrollar juegos. Pero por fortuna, una compañía se decidió a lograr algo novedoso, nunca antes visto, nos referimos a Nintendo, que lanzara al mercado el legendario NES o Nintendo Entertainment System, que es sin duda no solo uno de los mejores sistemas jamás creados, sino que incluso prácticamente redefinió la industria de los videojuegos. Se requería de algo más que tecnología para que la gente viera de manera distinta a los videojuegos, por lo que Nintendo pensó en ofrecer un control diferente, que permitiera más de 4 direcciones además de botones extra. Cuando todo parecía estar listo, la gran N, en aquel entonces era famosa por desarrollar los Game & Watch y las cartas Hanafuda, lanzó al mercado japonés el Famicom, versión japonesa del NES. Todo esto ocurrió en julio de 1983, siendo un éxito inmediato. Parecido a lo que ocurrió con los lanzamientos del Wii, las filas para comprar un Famicom eran interminables. Era lógico que el NES debía salir de su país natal para que el mundo descubriera una forma de entretenimiento como nunca lo había hecho antes. Para su lanzamiento en nuestro continente, se pensó en una estrategia de venta más agresiva que la usada en Japón. Para empezar, se le cambió totalmente el diseño de la consola, ahora parecía más a una videocasetera, de modo que era más atractiva para el público americano. Pero sin duda lo que fue definitivo para su éxito fue que venía acompañada del único y del gran Super Mario Bros. Así es, para apoyar su venta, Nintendo encargó a su en ese entonces joven talento Shigeru Miyamoto que desarrollara un juego que demostrara las capacidades del sistema tanto técnica como creativamente, lo que terminó con el primer juego de plataformas de la historia, además de ser también la primera gran aventura de Mario, nuestro fontanero bigotón favorito, donde conocimos personajes que después se volverían íconos del medio, como la princesa Peach y Rey Koopa, tiempo después nombrado Bowser. El NES era superior técnicamente a las consolas que había en esos días en el mercado, eso todos lo sabemos que ya está más quemado que los frijoles cuando no estás al tanto de su cocción, pero enseguida te daré un breve resumen de las características que poseía y que volvieron pilar no solo de Nintendo, sino inclusive de todo el mercado. Comencemos por hablar de su procesador, era de 8 bits, lo que hacía que un trabajo fluido, al leer la información de los cartuchos, en pocas palabras, permitía que se ejecutaran varios procesos al mismo tiempo sin que se presentaran problemas como que se trabara el juego, por ejemplo. Su memoria RAM apenas podía expandirse hasta 8 kilobits gracias a los cartuchos, pero el sistema solo contaba con 2 kilobits de inicio, quizá en ese momento piensen que esas cantidades parecen de broma, pero en aquel entonces eran ideales para crear grandes títulos. Muchas veces hemos escuchado cifras o frases como puede desplegar Nintendo millones de colores en pantalla al mismo tiempo. Pues bien, el NES no contaba con una paleta tan amplia, pero aún así lograba asombrarnos bastante. En total, su variedad se limitaba a 48 colores diferentes, claro está que con algunos efectos de programación se podían lograr variantes interesantes, pero solo contaba con los básicos de inicio. Si ya están sorprendidos por los grandes trabajos que se pudieron realizar con esas especificaciones, pues permítanme contarles que en cuanto a sonido, la situación no es muy diferente, solo contaba con 5 canales de audio, lo que quiere decir que simultáneamente se podía escuchar dicha cantidad de sonidos. Bien, ahora veremos las diferencias que existen entre el Famicom y el NES, las cuales son más que nada en cuanto a su estructura externa, porque en apartados técnicos comparten las mismas características. El diseño japonés era más pequeño que el americano, sus colores eran blanco con rojo, en verdad muy atractivo. Una de sus características más recordadas era que en los costados contaba con un par de cavidades donde podían colocar los controles mientras no se utilizaban. De esta manera no se enredaban, además de que daba un toque de distinción a sus sistemas. Obviamente otro de los aspectos que saltan a la vista es el hecho de que en el NES, además de ser gris con negro, los cartuchos se colocaban dentro del sistema, es decir, la raura era interna y no externa como en el caso de Famicom, lo cual se hizo para lograr proteger la consola del polvo. Los controles también contaban con sus diferencias, mientras que en Japón, para el Famicom eran delgados y pequeños, en América eran gruesas y grandes, lo cual se hizo pensando en el tamaño de las manos de los jugadores. Otra peculiaridad era que en el Famicom el Control 2 no posee los botones Select y Start, mientras que en el NES sí.
Al final de su vida, el NES recibió un cambio estético de forma que fuera más atrayente para las nuevas generaciones, todo un artículo de colección. Los controles tienen un aspecto más cómodo, lo que permite que disfrutes más tus juegos. En cuanto a la consola, esta era pequeña, y a diferencia del original, los cartuchos iban por la parte exterior, tal cual pasaba en el Famicom japonés. El NES sin duda ha sido uno de los sistemas más populares de todos los tiempos, por lo que ha recibido infinidad de homenajes, pero uno de los más recordados fue el que se le hiciera hace unos años, con la salida del Game Boy Advance SP Edición NES, el cual poseía los colores originales de dicha consola, dándole un toque retro difícil de resistir. Tiempo después tuvimos la fortuna de que Nintendo decidiera traer un Game Boy Micro con los colores del Famicom japonés. Su salida fue tan especial que apareció junto al juego Super Mario Bros., formando un paquete que seguramente los coleccionistas no se perdieron por nada del mundo. ¿Se imaginan su 3DS con alguno de esos estilos? Hemos hablado bastante del NES ya, pero todos los videojugadores sabemos que lo que vuelve más grande a una consola son los juegos, esas historias que nos mantienen horas investigando o pasando un buen momento con nuestros amigos. Pues bien, a continuación, Majora les hablará de algunos de los más emblemáticos juegos que vieron la luz en este sistema. Adelante Majora. Gracias mi Link. Bueno, yo les hablaré de algunos juegos de la NES que son muy emblemáticos que marcaron a muchos jugadores y su fama pasaron de generación en generación. Muchas de las franquicias que hoy en día conocemos comenzaron en el NES, como muestra tenemos Castlevania. Serie que tuvo 3 capítulos en la consola, siendo el más recordado La Maldición de Drácula. Fue grande por varias razones, pero primero les hablo de su historia. El conde Drácula ha resucitado, por lo que un miembro de la familia Belmont toma el Vampire Killer, una especie de látigo para hacerle frente. Hablamos de Trevor Belmont, uno de los integrantes más legendarios del clan de cazavampiros. Lo interesante de todo esto es que por primera vez en Castlevania, podías elegir caminos distintos al terminar una etapa. Por ejemplo, en lugar de ir por un campamento, tu destino podría dirigirse a un pantano. Esto obviamente le daba gran dinamismo a la aventura, pero lo mejor de todo era que dependiendo tu ruta, te encontrabas con 3 personajes diferentes que se podían unir en equipo. Un pirata llamado Grant, una hechicera llamada Zipa y el consentido de todos, Alucard. Y no me refiero a ese Alucard, me refiero a este Alucard, el hijo del príncipe de las tinieblas. Puedes controlar a cualquiera de los 3 alternándolos con Trevor. Cada uno tenía habilidades diferentes. Grant podía escalar paredes, Zipa dominaba el fuego y el hielo, mientras que Alucard era capaz de transformarse en murciélago y así llegar a lugares remotos. Otro dato acerca de este juego es que incluía un chip especial para lograr diversos efectos en los gráficos. Una obra maestra que sin duda se coloca dentro de las mejores no solo de la consola, sino también de toda la saga de Castlevania. La primera aventura de mi Link se realizó en el NES. Este juego tiene una historia curiosa, ya que se pensaba que sería muy difícil para los jugadores americanos, y a quien engañamos, es muy difícil este juego, pero la visión de Nintendo los hizo lanzar el juego. De inmediato fue un suceso como no se había visto otro, todo mundo quería probarlo, conocer a Link, el héroe de quien todos hablaban. La principal diferencia con respecto a otros juegos de la NES fue que aquí no todo era habilidad con el control, sino que debías de pensar y razonar cada uno de tus movimientos para poder resolver los acertijos que se presentaban. Ahora les puede parecer cosa de risa o hasta un rotundo obvio que cuando veas unas antorchas en un juego de Zelda debes encenderlas, pero en aquellos años nadie se lo imaginaba, ocasionando que los jugadores se quedaran semanas o hasta meses atorados en algún punto. Dentro de las innovaciones técnicas que incluía The Legend of Zelda, la más importante la encontramos en una batería interna que permitía salvar nuestros avances sin necesidad de molestos passwords, lo que dejaba explorar libremente todos los lugares sin preocuparse por el tiempo. Seguro ya han jugado Ocarina of Time o Twilight Princess donde sale mi Link hermoso, pero siempre es bueno recordar conocer los orígenes, así que si puedes obtenerlo no lo dudes, es un juego extraordinario. Una de las franquicias más populares de la industria, pero curiosamente no lo fue tanto en sus orígenes, los cuales se dieron en las arcadías. Posteriormente se adaptó a la NES y fue ahí donde tomó el éxito que todos ya conocemos, ya que gracias a la capacidad del sistema se mejoró el gameplay además de que se estructuraron de otra manera las escenas que debías recorrer.
En Ninja Gaiden, o como ustedes quieran llamarle, controlan al legendario Ryu Hayabusa, un ninja que busca venganza por la muerte de su padre. ¿A alguien le parece familiar ese concepto? Entre sus habilidades está el escalar muros, correr, saltar, usar una espada y lanzar shurikens. Estos últimos se pueden actualizar conforme se avance en la aventura. Es un juego difícil, muy difícil, pero se trata de una dificultad agradable, ya que les presentará buenos retos. Ya que hemos estado hablando de translaciones de Arcadia NES que son superiores al original, no podemos dejar de mencionar a Double Dragon, o Doble Dragón en español, que aunque con mejor suerte en las entre comillas maquinitas como les suelen llamar las abuelitas, que en Ninja Gaiden, fue en Nintendo donde se consagró. La historia nos hace tomar en el papel de Billy y Jimmy Lee, quienes deben rescatar a la novia de Billy de una banda conocida como los Black Warriors, quienes de no cumplir con las demandas no devolverán a la chica. Sí, la trama es muy básica, pero lo que realmente importaba era la mecánica de juego. Avanzabas por las calles de la ciudad mientras golpeabas a los miembros de la banda, hasta llegar con un jefe final. De cierta manera podemos decir que fue el predecesor de juegos como Final Fight. Para defenderse podías usar golpes y patadas, pero como detalle curioso, el botón con el que realizabas la acción cambiaba dependiendo si veías hacia la izquierda o hacia la derecha, lo que te obligaba a estar siempre coordinado. Como elemento extra podías utilizar cadenas, palos, botellas, todo lo que tuvieras a tu alcance para golpear, además de un movimiento especial que ejecutabas al presionar ambos botones, una patada al estilo Street Fighter, útil sobre todo para cuando te veías rodeado de enemigos. Podrán seguir pasando los años, pero Double Dragon nunca perderá esa magia y calidad que lo hacen estar dentro de los grandes del medio. Bien, ya nos estamos alargando demasiado, así que esta la dividiremos en dos partes. En la segunda parte, Majora les hablará además de los juegos más emblemáticos de la NES, más aparte, Troll, la nueva integrante y ama de casa, nos ayudará con algunos accesorios que se incluyeron en la NES, así que sin más preámbulos esperen la segunda parte.